ahora en este nomás tenemos un panel solar conectado y el lado negativo de este panel va directamente conectado a este nodo, donde en este nodo también está conectado a la entrada del potenciómetro y a los dos multímetros. Uno mide el voltaje y el otro mide la corriente. El potenciómetro también está conectado del centro a la tierra y la salida del potenciómetro está conectado al multímetro que mide la corriente. Y de este otro lado tenemos otro nodo donde uno está conectado al lado positivo del panel y el otro al multímetro que mide el voltaje. Y bueno, ahora vamos a continuar con la conexión de dos módulos fotovoltaicos en paralelo. Y bueno, aquí de nuevo nuestras dos celdas que tienes aquí sus terminales. Bueno, las terminales positivas van a conectarse a este punto de conexión, a este nodo, y las negativas a este otro nodo. Es así que se ve que este módulo ya está en paralelo. Entonces, bueno, de este nodo va a salir esta conexión que es de donde se van a venir conectando las terminales positivas del de la corriente y del voltaje. Y bueno, de este otro lado va a salir, con esta parte del nodo se conecta al punto de entrada del potenciómetro. Y bueno, del potenciómetro aquí tenemos la tierra y la parte de salida que se conecta a la medida de corriente con esta terminal. Ahora, de esta otra parte de este nodo, que esta está en tierra, de aquí va a salir para conectarse al voltaje. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es medir para que se note. Pues bueno, ahí está en 0, así que voy a mover. Y como se puede ver, el voltaje empieza a descender. Tenemos el arreglo en serie de los dos paneles solares. Un lado positivo del panel va conectado a este nodo. En este nodo también se conecta la entrada del potenciómetro y también se conectan los dos multímetros, que uno es para el amperaje y otro es para los voltios. Luego aquí en el potenciómetro tenemos pues el mismo cable que se regresa a este nodo, lo tenemos conectado a tierra y la salida del potenciómetro está conectado al lado negativo del multímetro que mide la corriente. Y acá de este lado tenemos en otro nodo el lado que es el lado negativo de un panel y el lado positivo de otro panel, que aquí sería el arreglo en serie. Y a tierra tenemos que está conectado el multímetro que mide el voltaje y también el otro lado del otro panel. Y como podemos ver, aquí al inicio el voltaje es 0 y la corriente está entre 1 y 2. Y cuando le movemos al potenciómetro para variar la resistencia, vemos que el voltaje sí va subiendo mientras la corriente se mantiene estable entre 1 y 2, porque pues es un arreglo en serie y así debería de ser. La corriente es constante mientras el voltaje va subiendo. Ahora para continuar tenemos que conectar las celdas solares en serie para crear un módulo y pues queda de esta forma. Y bueno, ahí podemos ver que la corriente no cambia mucho y el voltaje sube hasta llegar a su punto máximo y luego empieza a descender. Como vimos anteriormente,
anteriormente, cuando tenemos el circuito por sí solo, tenemos un voltaje de 1 volt y tenemos una corriente de 34 mA. En este caso, como están en paralelo, lo que sucede es que el voltaje se mantiene igual, sin embargo, nuestro amperaje es el que se suma. Es por esto que tenemos un 68, porque es el resultado de sumar ambos amperajes y nuestro voltaje se mantiene igual, que sería igual a 1 volt. Bueno, en esta diapositiva tenemos el arreglo de dos módulos en serie. Ahora son los dos módulos conectados, pero en serie. Y podemos observar también su gráfica de voltaje contra corriente. Y podemos observar que se comporta de manera diferente al arreglo en paralelo. Y bueno, para la siguiente diapositiva tenemos un arreglo de dos módulos en serie con uno que tiene sombra. Esto reduce la capacidad al 70%. Y bueno, la idea de esto es simular un escenario real en donde existe un panel solar que está cubierto por sombra, como ocasionalmente ocurre en vida real. Y bueno, aquí si vemos la gráfica, podemos analizar que se comporta de manera parecida al arreglo de dos módulos que están en serie. Y pues sí, se comporta de una manera similar, con una variación en el voltaje. Y pues claro, esto ocurre porque pues si la luz solar pues le está dando al panel solar, pero ocasionalmente la sombra lo tapa, pues lógicamente va a recibir menor voltaje.